Muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren bien en sus hogares. Hoy estamos por iniciar el webinar de Totus Analytics by Good Data. Actualmente estamos con el señor Daniel Shapokny. Él es CEO de la empresa Yakarta, quien nos va a estar contando todo lo que son los beneficios de este producto que nosotros tenemos en Totus. Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias por tu presencia y bueno, te doy la palabra para que continúes con el webinar. Hola, buenos días a todos, gracias por el tiempo. Bueno, como dijo Jenny, soy Daniel Sapochnik, soy titular de Yakarta SRL. Nosotros nos dedicamos básicamente a todo lo que tiene que ver con BI, con Business Intelligence y planificación económica financiera. A ver, primero vamos a tratar de ver algunos conceptos básicos de qué es un BI. Después vamos a tratar de ver la herramienta Good Data como herramienta pura y la oferta básicamente de Totus Analytics, que es dentro de lo que es Good Data un modelos preestablecidos. Y obviamente vamos a ver el producto en sí mismo. A ver, vamos a comenzar tratando de entender qué es Business Intelligence, en donde lo definimos como un conjunto de prácticas y estrategias enfocadas a la administración y creación de conocimiento, a través del análisis de datos. Para esto vamos a hacer una diferenciación bien clara entre dato, información y conocimiento, en donde dato es un término que se refiere a hechos y eventos sin definir un contexto. Por ejemplo, decir se vendieron 500 entradas para un recital determinado. Información es empezar a procesar esa información y ponerla dentro de un contexto y poder decir que vendimos 500 entradas para un recital en donde la capacidad máxima eran 50.000, era para 50.000 personas. Entonces, esos 500 que en una sala de barrio, en un cine, podían ser un muy buen número, cuando lo contextualizamos, no tiene ningún sentido, es mínima la presencia que tuvo ese recital. Y el conocimiento es empezar a poder toda esta información, contextualizarla y compararla a los efectos de que nos permita determinar comportamiento, entender cómo fue el comportamiento o cómo va a ser el comportamiento. Por eso, ¿cómo vamos a crear este conocimiento? Básicamente a través de dos técnicas, que son técnicas estadísticas en definitiva, técnicas descriptivas, en donde lo que vamos a hacer es que vamos a describir lo que pasó, en donde vamos a poder hacer desde agrupamiento estático, agrupamiento dinámico, tratar de determinar correlaciones entre variables, o que sería lo más interesante y lo más difícil de hacer, a través de técnicas predictivas, ¿no? A partir de hacer proyecciones y regresiones, árboles de decisión, learning machine o aprendizaje de máquina, que nos va a tratar de determinar alguna idea de lo que podría pasar. Cuando hablamos de agrupamiento estático, es lo más sencillo y lo que habitualmente hacemos. Tomamos algo que pasó y lo agrupamos en funciones no del comportamiento, de cómo pasaron, sino de relaciones que son fijas. Por ejemplo, ver cómo se distribuyó la venta entre vendedores y familias de producto, en zonas geográficas, los consumos de depósito los consumos de insumos por depósito, o tipo de consumo que nos da algún tipo de conocimiento de lo que pasó, pero con una agrupación estática. En cambio, tenemos otras clasificaciones que podemos hacer dinámicas, a través de analizar la operatoria que hubo. Por ejemplo, un Pareto. La definición más típica es la clasificación de los clientes de una ABC, una clasificación ABC de clientes, en donde A representan los clientes que representaron el 80% de la venta, el B el 15%, el C el 5%, a modo de ejemplo, o clasificar los insumos según reglas de consumo que definamos. Por ejemplo, que A sean aquellos insumos que tuvieron un consumo de al menos 60 unidades en el año y al menos 4 unidades en cada mes. B, aquellos que tuvieron un consumo de al menos 40 unidades en el año
y al menos son 2 unidades cada mes. Esto que nos va a permitir conocer y agrupar el comportamiento, por ejemplo, de consumo de nuestros productos. A ver, ¿qué beneficio nos da tener una herramienta de BI? Básicamente, actualmente las empresas no trabajan en un BI, dedican un porcentaje muy, muy alto de su tiempo en recopilar la información, pasarla a Excel, tratarla, hacer todas las magias que uno puede hacer con Excel. Y dedica muy poco tiempo a el tema de tomas de decisiones, muy poco tiempo, digo, en proporción al tiempo utilizado para la recopilación de la información. La idea que una herramienta de BI nos ayude a invertir este tiempo, en donde todo lo que tenga que ver con recopilación y procesamiento de esa información para poder ser analizada, sea automatizado y el tiempo importante poder utilizarlo en el análisis y toma de decisiones. Para esto, Totus, que ofrece una herramienta de BI llamada Good Data, que es una herramienta que está en el cuadrante de Gartner arriba a la derecha, o sea, dentro de los importantes, que es una herramienta completamente en la nube. Es una plataforma que está completamente en la nube, actualmente hay más de 40.000 clientes en el mundo, en donde tiene una serie de indicadores, en donde define toda la parte de seguridad que está certificada, y básicamente tiene una SLA, o sea, una disponibilidad de servicio del 99,5%. Empresas a nivel mundial que utilizan esta herramienta, Sendex, Atlassian, o sea, ahí hay una cantidad, no las voy a estar siguiendo una por una. Acá sigo, como ven, empresas de gran porte. Ahora, ¿qué características tiene Good Data? La primera cosa importante es que es 100% en la nube. No necesitamos prácticamente instalación, sino simplemente conectar Good Data a nuestra información. ¿Sí? O sea, no hay que requerir de poner hardware especial e instalaciones para poder trabajar sobre Good Data. El segundo tema, a mi juicio importante, es la posibilidad de tener múltiples fuentes de datos. Esto quiere decir, mi BI no va a trabajar solamente con la info que tengo en mi ERP, sino que puedo unirla a un montón de otra información, desde planillas Excel, generar web service para generar algún proceso especial y subirlo, consumir web services especializados, o sea, consumir un web service ya sea de Facebook, de email, Google Analytics, o de, según mi rubro, mi operatoria de negocio, de alguna cámara o de alguna institución que nos sirva para poder procesar la información. Puede acceder a cualquier base de datos, ya sean base de datos de SQL, base de datos no SQL, subir Excel, archivos de texto. Entonces, nos permite armar un modelo para toma de decisiones muy, muy importante, en donde no solo vamos a procesar la información transaccional para poder verla en un BI. Por otra parte, una de las cosas que a mi juicio tiene la herramienta, que es una de las cosas más importantes, es que es completamente intuitiva y que está orientada a hablar el lenguaje de negocio, y no el lenguaje técnico. Una vez armado el modelo y subido ya a Good Data, todos los usuarios van a hablar a nivel de lenguaje de negocios, no en lenguaje técnico. Vamos a estar hablando de carpetas, en donde en las carpetas vamos a poder guardar información que tenga que ver con una unidad de negocios, con un concepto de negocio, para no confundirlo con la unidad de negocio de una empresa, sino con conceptos de negocio. Va a tener una parte para generar indicadores, más allá de los paneles, hacer semaforizaciones, y una de las cosas también importante es que tiene ya integrada dentro de la misma herramienta todo el esquema de distribución de reportes y todo lo que se llama ETL, la extracción, transformación y carga. O sea que no hay que necesitar herramientas aparte o módulos aparte de la misma herramienta, comprar módulos aparte de la misma herramienta
por ejemplo, para hacer la distribución de reportes o para todo lo que tiene que ver con la extracción, transformación y carga de información. ¿Hasta acá alguna pregunta, algo? Sí, Daniel, tenemos una consulta de Emiliano Vázquez. Sí. Él consulta, ¿qué tamaño de base de datos, es decir, registros, puede manejar la base de datos? Teras. O sea, no, digamos, uno lo que tiene de interesante lo que es Good Data, que uno en realidad no conoce la implementación física. Habitualmente la implementación física la hacen en base de datos columnares, con lo cual es una herramienta básica de Big Data con teras y teras de información, no tiene limitación esto, la cantidad de información que tiene, o sea, la cantidad de datos. ¿No está contestada o alguna? Sí, dice que está perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a dar ejemplos de proyectos que hemos hecho y que realmente son interesantes para sacarlo de el marco tradicional de analizar, por ejemplo, ventas, las cosas de para ver simplemente los efectos de ideas de cómo se puede utilizar una herramienta de BI. Por ejemplo, un proyecto que hemos hecho de análisis de falla de equipo, en donde lo que en cada uno en los equipos, una empresa determinada que puede determinar a través de PLC, o sea, la verdad esa parte técnica no la conozco, y va mandando información sobre a través de web services de fallas de equipo. Esa información la tomamos desde Good Data, leyendo estos web services constantemente, y armamos una serie ¿cómo se llama? De gráficos y de reportes, sabiendo para poder identificar la problemática y el tipo de falla que se está dando, ¿no? O sea, fíjense que no es un proyecto tradicional en donde tengo el ERP, saco los datos, sino estamos consumiendo. Otro proyecto parecido es en donde estamos determinando el consumo de determinados productos directamente desde las máquinas. Con lo cual, por ejemplo, a esta empresa determinada les permite hasta cambiar su forma de comercialización, porque sabe prácticamente en tiempo cuasi real los consumos y necesidades que tienen sus clientes. Con lo cual les permite ofrecer anticipándose ¿cómo se llama? Los productos o inclusive comercializar a través de por consumo directo, ¿no? Vamos a explicar un poquito ahora qué es Totus Analytics, que es la aplicación de un modelo a lo que es la herramienta Good Data. Básicamente es una solución prediseñada con ya extractores y modelos de información para distintas áreas de la empresa, en donde obviamente está construido 100% sobre Good Data, en la nube, con todas las características que expliqué antes de lo que es Good Data, que es en la nube, está accesible desde cualquier dispositivo móvil, muy fácil de usar y se implementa en pocos días. Normalmente, en lo que son instalaciones Totus, la implementamos entre 1 y 2 semanas. En otras instalaciones, donde el mismo modelo nos permite instalarlo, digamos, el modelo que está hecho en Good Data es independiente del ERP, con lo cual, configurando las interfaces, nos permite acceder a cualquier ERP. Entonces, ¿qué es la solución? Hay una capa en la nube en donde básicamente está definido todo el modelo de Business Intelligence, todo el modelo de negocio, en donde hicimos independencia del ERP en cual está implementado. Por otra parte, definimos una capa de extractores con una tecnología determinada que nos va a permitir configurar esa extracción independizándonos del ERP que esté sobre el cual está basada la información, ¿sí? Obviamente acá, según el ERP que sea, en algunos tenemos conocimiento directo del ERP, en algunos otros casos vamos a tener que
consultar a los analistas conocidos de este ERP. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda, algo? Hasta acá vamos bien. Tenemos Bueno, una perfecto. consulta de Emiliano Vázquez. ¿Sí? Él dice, ¿se requiere un server donde estén las bases de datos y alimente directamente el software para trabajar directamente en el cloud? A ver, vamos a separar las cosas. La base de datos de Good Data, o sea, el modelo de Good Data con los datos de Good Data están en la nube. De eso no necesitas ningún tipo de requerimiento. Ahora, según sea tu fuente de datos, vas a tener que tener un server o no. O sea, doy el ejemplo. En el ejemplo que di de estos equipamientos con marca, de estos equipamientos. En ese caso no hay necesidad de un server, o en principio, o sea, nosotros consumimos directamente web services. La verdad, cómo están construidos esos web services, no lo sé porque nos los da el proveedor. Eso puede estar en directamente de consumir directamente desde un CADA o un sistema que analice todas estas máquinas y subimos la información. En los casos de empresas que sacamos la información del ERP, la base de datos de donde sacamos la información es del ERP, pero Good Data como herramienta en sí, ¿de dónde sale a consultar? Por ejemplo, una consulta de un reporte, un tablero de control de Good Data, lo consulta directamente en la base de datos que está en la nube, no en la base de datos de la empresa cliente. ¿Se entiende? Sí, Daniel, qué perfecto la respuesta. Perfecto. Bueno, hablando ya, volviendo a lo que es Totus Analytics, vamos a ver cuál es el alcance de la solución. Por un lado, obviamente, la herramienta Good Data, todo lo que tiene que ver con el ETL, el modelo de datos que ya está prediseñado, algunos dashboards preparametrizados. Esto es importante entender y lo más difícil de explicar entre la diferencia del modelo y los dashboards. Puede ser que algunos dashboards no tengan que ver con el negocio, entonces sí pero que sí el modelo represente lo que es el negocio. Entonces, en todo lo que hacemos en la siguiente etapa, que es instalación y capacitación, nosotros ¿qué hacemos? Relevamos algunas cosas, relevamos obviamente la empresa, se configura toda la extracción y los términos y el modelo se configura en los términos de negocio que habla la empresa cliente, y luego se hace una capacitación para que directamente los clientes tengan la capacidad de armar sus reportes y los dashboards a gusto y de acuerdo a la cultura de la empresa, la cultura administrativa de la empresa. Cultura, necesidades, impactan un montón de factores en los tableros a realizar. Inclusive para quién está dirigido el tablero, en donde una de las cosas, a mi juicio, muy importantes en un proyecto de BI es determinar bien a quién está dirigido los tableros a realizar. O sea que no es lo mismo un tablero para cosas operativas que un tablero para alertar gerencia. El nivel de granularidad de la información en que vamos a manejar uno y otro va a ser completamente distinto. Pero bueno, volviendo a esto, lo importante es que el alcance de la solución implica toda la capacitación para que ustedes puedan crear sus reportes y sus tableros, basados en los modelos predeterminados. Entonces, ¿qué módulos tiene hoy Smart Analytics? Todo lo que tiene que ver con ventas, compras, stocks, producción, contabilidad, financiero. Hay una serie de pantallas que la vamos a ver, que es el resumen de todo esto, que es para la gerencia. Y lo anuncio, pero no está cerrado, está prototipado y desarrollo todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Bueno, hasta acá es la presentación teórica, vamos a ver producto. No sé si tienen alguna consulta, si no, vamos a empezar con lo que es producto. Hasta acá puedes seguir adelante, Daniel. Bueno, perfecto. Salimos de esto. Bueno, esto es un ejemplo
de un tablero que estamos definiendo predefinido de Totus Analytics. A ver, primero les voy a contar qué elementos y qué cosas tiene Good Data en un tablero. Por un lado, los que se llaman workspace o proyectos, que acá donde dice Demo, Jakarta y ERP, que son los distintos proyectos, habitualmente hay uno por empresa, habitualmente. Luego, en terminología Good Data, están los que se llaman los tableros, que acá los llamamos comercial, compras, contabilidad, financiero, gerencia general, en donde cada tablero está formado por distintas hojas de un dashboard. Visión general, visión producto, visión de clientes, visión vendedores. Quizás usando otra terminología, podríamos decir que esto sería lo que en Good Data se llaman dashboards, podríamos llamar módulos, y cada una de estas dos hojas el dashboard específico. Ahora, la agrupación que estamos haciendo acá en módulos es meramente caprichosa. Es la definición que a los efectos de demo y de presentación del producto armamos uniendo información por módulo. Lo que no significa que, por ejemplo, para un tablero de gerencia general se unan cosas de distintos módulos o para cualquier otro tablero se pueden cruzar información de lo que quiera. ¿Sí? Es simplemente una cuestión de cómo presentar la información. Bueno, una vez que tenemos cada una de estas hojas, que llamamos hojas de un dashboard, ¿qué vamos a tener? Los elementos que tenemos dentro de un dashboard. Por ejemplo, posibilidad de poner filtros. Cada uno de estos vamos a llamar que es un reporte o widgets. Entonces, por ejemplo, en esta información, en este tablero que estamos teniendo, todo lo que tiene que ver con información year to date, en donde vemos las ventas reales comparadas contra ventas year to date, o sea, al 21 de julio, comparado contra el año pasado, ¿sí? Al 21 de julio del año pasado, comparado contra el presupuesto al 21 de julio, un análisis de variación, un análisis de cumplimiento, al simple hecho de mostrar acá en la evolución del presupuesto contra real versus presupuestado, análisis de rentabilidad comparada contra el año pasado, la variación, costos de venta comparado contra el análisis de también año pasado, siempre estamos en estos tableros comparados contra el año pasado, porcentajes de bonificación, o sea, esto más que nada para tratar de determinar qué varió, si los costos o si estamos trabajando con un mayor nivel de bonificaciones, análisis de rentabilidad por familia. Y así, a nivel de tableros, estamos haciendo acá análisis ya específicos por producto. Entonces, ¿qué nos va a permitir la herramienta? Por ejemplo, la definición de, por ejemplo, hacer lo que se llama un drill down. Cliquear sobre esta barra y ver, por ejemplo, la venta de este vendedor, cómo fue abierta en familias de producto, o en este caso en producto por producto. Lo puedo ver así, lo puedo ver gráfico, eso no me va a variar mucho en cómo lo estaba. O sea, no cambia, es simplemente una cuestión de visión. Otra de las posibilidades que tiene esto es la posibilidad de hacer un drill across. ¿Qué es un drill across? Perdón, no expliqué qué es un drill down. Un drill down es la misma información, verla en un nivel de detalle mayor, ¿sí? Con un cruce de nivel de detalle mayor. También nos va a permitir hacer lo que se llama un drill across, o sea, pararme en un reporte determinado, por ejemplo, en la visión de rentabilidad por familia, y para un ítem o algo determinado de ese reporte, cruzar a información de otro estilo. Por ejemplo, en este caso que tenemos la rentabilidad, no sé si es el mejor ejemplo, pero ¿qué nos va a permitir? Por ejemplo, salir a ver información de stock, producto por producto, qué nivel de stock tiene. ¿Sí? A ver, este es un caso medio trivial, no sé si es un caso de negocio bueno, una de las cosas que podríamos pensar, estoy analizando la venta de mis clientes
y quiero ver el nivel de cuenta corriente, los días en la calle que tenga ese cliente, análisis financieros que no tengan que ver con ir en profundidad con lo que compró, con lo que se le vendió al cliente, sino atravesar esa información y cruzar e ir a ver información de otro esquema, por ejemplo, financiero, la deuda, días en la calle, lo que quieran definir. Bueno, posibilidades que tiene esto es decirle, por ejemplo, este dashboard, decirle, lo quiero enviar todos los días a tal hora, en este caso me lo está enviando a mí, tenemos la posibilidad también de entrar en la parte de gestión y decirle, para un usuario determinado, un grupo de usuarios determinado, con un mensaje y un asunto determinados, decirle cuándo quiero que se ejecute y se envíe, o sea, no es que va a tomar algo estático y lo va a enviar, sino va a ejecutar el reporte diariamente, semanalmente, anualmente, a una hora determinada, y qué voy a querer enviar, desde un tablero entero con todos sus, ¿cómo se llama? Con todas sus hojas, solo una hoja, o un informe determinado solamente. No todos los tableros, sino un informe determinado. No sé, supónganse, estoy con los vendedores, quiero enviarle a cada vendedor los pedidos ingresados el día anterior, o los pedidos ingresados en la semana, o los facturados a sus clientes esa semana. ¿Sí? Entonces, la herramienta nos va a permitir esto y que va a estar en forma integrada. De la misma manera que vamos a poder, lo voy a mostrar acá un segundito, bueno, lo genero o va a estar, lo genero, no importa, va a estar poder directamente imprimir, mandando un PDF este reporte. Lo quería generar porque mi máquina está media lenta, entonces me va a tardar más de la cuenta. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Si no, seguimos mostrando cómo se genera digamos, la facilidad de uso que tiene la herramienta. Hasta acá no tenemos más preguntas, Dani. Un segundito, y entonces vamos a ir a cómo empezar a generar reportes y entonces. Vamos a crear un report. Lo primero que nos va a pedir es un título. Entonces, por ejemplo, definamos uno. Es 1, facturación. Esto lo puedo cambiar. Neta y cantidad. Fíjense lo que primero que me va a preguntar bueno, perdón, acá se dio el gusto y terminó. Estoy viendo la forma en que se imprime el reporte, es tal cual lo vemos en pantalla. ¿Sí? Perdón, nada más que tardó. No es lo habitual en una máquina normal. Entonces, vuelvo a como estamos haciendo, a la facilidad para armar un reporte. Le puse un título. Fíjense que acá la herramienta me pregunta básicamente tres cosas. ¿Qué quiero ver? Que básicamente en terminología Good Data van a ser, se llaman métricas, va a ser todas las cosas sobre las cuales voy a poder hacer operaciones. ¿Sí? ¿Qué números quiero ver, básicamente? Vamos a entrar al qué. Fíjense que las carpetas no están organizadas por nombres de tabla ni por nada, sino por conceptos. Por ejemplo, concepto de facturación, voy a poner el neto facturado y la cantidad facturada.
Y ahora esto me va a decir, ¿cómo lo quiero ver? ¿Cómo lo quiero ver? Fíjense lo siguiente, todo lo que no tenga relación con la cantidad facturada y el neto facturado, fíjense que está grisado. Entonces, yo ya puedo cliquear sobre artículo y me va a ofrecer qué atributos tengo para ver de artículo. Acá en esta demo está obviamente cortado esto, o sea, está ya configurado por una demo, pero piensen que para cada artículo, para cada dimensión, vamos a estar hablando de aproximadamente más de 30 o 40, más de 30 atributos por dimensión. En este caso estamos configurando solo familia. Cuando hablamos de atributos, estoy hablando de atributos en forma completamente abstracta. No es que está predefinido en el modelo familia. Si una empresa no trabaja con familia y trabaja, por ejemplo, con marca, se configura para que tal atributo sea marca. Si trabajan con marca, línea de producto, familia, unidad de negocio, los que sean, van a estar, se configura para que acá puedan ver las características de cada dimensión, los atributos de cada dimensión que tenga la instalación propia en que se está haciendo. Entonces, voy a decir fiel familia, voy a ver algo de cliente, por ejemplo, región, y por ahora no le voy a poner ningún tipo de filtro. Entonces, por ejemplo, estoy armando esta pantalla en donde armé por familia, región, le puedo cambiar el nombre del label, poniéndole neto, cualquier cosa, y acá, por lo que me guste, solamente ponerle Q. Le voy a poder parar acá y decirle, mostrame los totales de todas las filas. Lo mismo acá. Achico columnas, o sea, eso es como lo quiero armar. O sea, lo que les muestro es que es muy sencillo de utilizar, no hay nada raro, puedo pararme y hacer un zoom de todas las columnas. Creo el reporte, no le voy a poner, acá para reconocerlo fácil. Cosas de seguridad. Cosas de seguridad que, digamos, lo puedo explicar después, o sea, todo lo que tiene que ver con el modelo de seguridad. Y creé un reporte. ¿Sí? Voy a crear otro reporte, también sencillo. Si cualquier cosa, me consultan, le piden a Jenny y me van consultando. Voy a armar otro reporte, ¿cómo se llama? Sencillo. Venta month to month, o sea, hacer una comparación de ventas año contra año, para que tenga sentido hacerlo en unidades. La cantidad facturada. ¿Y qué voy a mostrar? Voy a ir el mes, buscar, definir el mes, definir el año, en donde, ahora vamos a poner acá el año, entonces vamos a viendo la evolución mes a mes de la comparación entre distintos años de lo vendido habitualmente, de lo vendido en unidades. Podría agregarle esto, agregarle por familia de producto,
¿Sí? Puedo ir agregando totales. Vamos a crear otro para ver para poder armar reportes gráficos, que es exactamente lo mismo. En donde, a ver, vamos a tomar la facturación, vamos a ver el bruto facturado y el neto facturado. Vamos a hacer la evolución de mes-año, la evolución mensual de la... Y esto le vamos a decir, a ver, mostrámelo con un gráfico de línea. ¿Sí? Vamos a poder entrar acá, hacer la configuración del eje X, que me lo ponga en 45 grados. Fíjense que en ninguno de estos reportes yo le agregué un filtro. ¿Por qué? Porque lo que les quiero mostrar ahora es cómo voy a ir a un panel, voy a agregar estos dentro de este panel los reportes y le voy a aplicar filtros para que apliquen al panel. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, a un panel, vamos a entrar en modo edición, voy a crear un nuevo panel, y vamos a empezar a agregar reportes. Vamos a tomar este. Vamos a definir acá un panelcito que esté con ese reporte. Vamos a agregar otro informe. Voy a agregar el tercer informe. Vamos a ponerlo por acá atrás. No le estoy dando mucho a la parte estética, porque digamos, no es... ¿Y ahora qué voy a hacer? Le voy a empezar a agregar filtros. Por ejemplo, voy a que lo filtre por la fecha de transacción. Que me considere el último año. O sea, estos filtros son que estoy definiendo acá, estas parametrizaciones, solamente es para cuál sea el valor que tiene por defecto, no para, ¿cómo se llama? Que después no la pueda cambiar el usuario. O sea, cuando yo doy guardar acá, estoy viendo 2019, pero puedo tomar un periodo solamente hasta junio. ¿Qué me va a hacer? Ya tiene algunas cosas que tiene trildado automático. Si entro acá, voy a ir y voy a bajar a la evolución diaria. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Dani, hasta acá tenemos es una solicitud de Humberto Angelino. Él dice, los informes que vemos se están elaborando con datos ya incorporados. ¿Podríamos ver una muestra de cómo incorporar un dato? Sí, a ver. Hay varias formas de hacer esto. Desde a ver, para hacerlo automatizado,
hay toda una herramienta que se llama Cloud Connect, en donde se define cómo armarlo, o sea, en donde se define cuál es la fuente de datos, es bastante más técnico, lo que voy a aburrir a la mayoría. Yo, si le parece, se lo mostramos específicamente después a él, me puedo quedar hoy, ahora mismo, no tengo problemas, pero esa es la técnica para que quede automatizado. Hay otra forma que es no haciéndolo automatizado y subiendo datos, por ejemplo, desde un Excel, en donde, lo voy a hacer desde la parte más nueva. Vamos a armarlo desde una, perdón, lo voy a mostrar desde la parte más nueva, que es mejor. Bueno, Humberto igual dice que si ves está un poco demorado la solución, no hay problema, que podemos verlo en otra ocasión sin problemas. no hay problema, o sea, es simplemente que no, digamos, a ver, lo puedo mostrar, es bastante más técnico, pero estamos acá. Lo que pasa es que este no tiene. Un segundito. Hago de la forma anterior. Yo acá puedo estar diciendo subir datos, me va a pedir de esta manera un archivo XLS, un archivo CSV, y lo voy a subir. Esta es una forma completamente manual. La forma correcta es a través de esta herramienta, Cloud Connect, que es todo LTL. Es la herramienta de modelado y automatización de subidas. Un minuto que me suba esto. Después sigo, no hay problema, Humberto. ¿En dónde? Voy a ver, vamos a crear básicamente las herramientas de gráficos, le voy a poner demo. Básicamente, ¿qué voy a estar definiendo? Acá voy a tener, ¿se ve bien? Sí, se ve. Yo voy a tener distintos readers. Quiero abrir un segundo, que no sé por qué no puedo abrirla. Yo voy a tener distintos readers. Los que habitualmente se usan son, en el caso nuestro, usamos siempre REST y conectores, si no se pueden usar directamente. Por ejemplo, desde lecturas de archivos CSV, directamente leer, ejecutar queries con el DB input table, que acá puedo ejecutar queries. Tiene todo hasta leer archivos XML, leer, como les decía antes, algunos archivos, unos web services específicos. Entonces, por ejemplo, acá muestro un web service. Tomo todo lo que son, vamos a poner otro. En donde estoy tomando, por ejemplo, tengo dos readers que se concatenan, los convierto en JSON y esto lo sube a la base de datos. Esto que se llama graph se automatiza y en la herramienta, en la parte donde mostrábamos acá,
Se arma eso. Y después se automatiza en la consola de integración de datos, que se va definiendo cada uno de los, tendría que mostrar en otro proyecto, para poder que tenga esto, en donde lo que va a mostrar es cada una de las corridas diariamente, cada 10 minutos, cada 15 minutos, que se ejecutan esas piezas que se llaman graph. Más o menos no sé si me llegué a explicar. Y si no lo hacemos puntualmente con, digamos, con Humberto, le muestro específicamente cómo se hace. Sí, Daniel, dice que muchas gracias por la explicación. O sea, bueno. A ver. Otras características que tiene la herramienta es la posibilidad de armar KPIs, tableros meramente de KPIs, de indicadores, en donde yo puedo definir, por ejemplo, un tablero, ponerle alguna alerta determinada, si está por encima o por debajo de algo, porcentaje de cumplimiento. Y armar esto es muy sencillo. O sea, voy a eliminar alguno de estos para ver cómo se hace. Entonces, lo que me va a poder es que pida que agregue un indicador. Me va a pedir sobre qué métrica quiero ver ese indicador. Por ejemplo, estaba en el porcentaje de bonificación. Me va a decir, bueno, lo corro obviamente por fecha de transacción. ¿Sí? ¿Contra qué lo comparo? Contra el periodo verde. Si está en número creciente, en este caso lo tendría que poner en rojo. Y me da la posibilidad, voy a poner cualquier cosa, para poder analizarlo dando clic y hacer drill down a un tablero que me explique esa variación. Por ejemplo, le voy a poner en una gerencia general que no tiene nada que ver con nada, pero bueno. Entonces, acá, ¿qué me está diciendo? Que estoy en 17.23 de bonificación, cuando el año pasado estaba en 17.42, tuvo un cambio, o sea, estoy entregando menos cantidad de bonificaciones. Y lo que le decía, si hago clic, me fue a un panel, por ejemplo, acá que armamos de gerencia general, en donde estamos uniendo indicadores de todas las áreas, e inclusive estamos poniendo ya directamente información en vivo de una página web. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las posibilidades de la herramienta? Otra posibilidad que tiene la herramienta es esta parte que se llama Analyzer, que es cómo generar los reportes, pero de una manera más libre. ¿Sí? En donde, por ejemplo, tomo medidas, vuelvo de vuelta a la facturación, pongo el neto facturado, lo rastro, voy a algún atributo, vuelvo a los mismos casos de siempre, voy a atributos que tengan que ver con artículo, lo grupo por familia. Lo puedo ver en gráficos, digamos, básicamente es la misma, es una forma más libre de armar la parte de reportes. ¿Sí? A ver, más obviamente después la herramienta tiene algo de vuelta más técnico, ya en la parte de gestión, es la posibilidad de armar métricas, donde voy a mostrar de forma muy rápida. Tiene un montón de funciones de agregación, correlación, todas las que son numéricas y agregación, son básicamente todas las métricas que tienen que ver con estadísticas. Las de granularidad tienen que ver con poder hacer cálculos fijando el nivel de exploración de la métrica. A ver, si tuviese que armar un informe en donde quisiera ver el porcentaje de participación de la venta de un producto en la venta de la familia, yo debería poder generar una métrica que nunca
baje por debajo de familia, para poder hacer luego una sobre el otro y me dé el porcentaje de participación. Para eso son las métricas que llaman de granularidad. Las métricas lógicas son las que nos va a permitir calcular la métrica de distinta manera en función de una lógica determinada que pueda armar. Por ejemplo, si yo estoy calculando días de atraso de una cobranza, en el pago de una factura, ¿qué voy a hacer? Si la fecha de vencimiento de la factura es menor a la de hoy, voy a poner 0. No voy a poner -4 o -10, voy a poner 0, pero si es mayor, voy a poner la fecha del día menos la fecha de vencimiento de esa factura. ¿Sí? Para eso hay un montón de estos casos y un montón de funcionalidades para armar cosas por esto. Y las fechas de filtro tienen como objetivo varias cosas. Por ejemplo, si yo siempre quiero comparar algo contra el periodo anterior, la venta siempre con el periodo anterior, le puedo decir a una métrica determinada que siempre sea del periodo previo. O supongamos que definimos que el año 2018, digo cualquier año, es un año típico de nuestra productividad o nuestro nivel de venta. Y yo siempre quiero comparar la performance de este año contra ese año en particular. Entonces, lo que me va a permitir es que a la métrica ponerle un filtro en donde diga siempre toma año 2018. ¿Sí? Entonces me va a permitir Good Data poder armar reportes gráficos, doble de reportes en forma genérica, en donde voy a estar comparando la información, por ejemplo, de venta o un KPI, cualquier cosa, de este año contra el que tomé como parámetro base para poder medirme, como regla base para poder medirme. Después la herramienta tiene toda la parte a nivel de seguridad, en donde yo puedo estar definiendo seguridad para qué tableros o qué reportes puede entrar cada persona, y al mismo tiempo puedo armar seguridad en lo que se llama a nivel fila. Por ejemplo, estoy armando un reporte de gastos fijos y quiero que el gerente de venta vea sus gastos fijos únicamente, pero no vea los gastos fijos del área de contabilidad o del área de producción, digo, cualquier área. Entonces, no es que voy a hacer dos reportes, voy a hacer un único reporte, pero asociado al perfil de la persona que va a entrar, le voy a estar diciendo a qué centros de costos va a poder entrar uno y otro. ¿Sí? Esto es toda la parte que tiene que ver con seguridad, se pueden armar grupos, tiene un montón de posibilidades en el manejo de todo lo que tiene que ver con la seguridad. Si no me equivoco, es más o menos todo lo que teníamos para mostrar así en forma muy rápida. No sé si me quedó algo en el tintero. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Más o menos creo que era todo lo que tenía a grandes rasgos para poder explicar de la herramienta. Cosas técnicas, perdón, una cosita más que tiene, algo técnico que tiene la herramienta, es que yo puedo embeber un tablero o un reporte en una página web, en una página cualquiera. Lo muestro. De vuelta es técnico, pero que es algo que les permite al momento de desarrollar aplicaciones o cosas para sus clientes, que puede ser interesante. Vamos a sacar esto. Acá tenemos una consulta, Daniel, de Sí, Humberto Angelino. Él pregunta, ¿de los informes podríamos definir posibilidad de extracción de datos tipo descarga a Excel? sí, claro, perdón, no lo mostré. De hecho, perdón, eso lo di eh, por sobreentendido, pero sí. Ya lo muestro, un segundito. A verlo. Voy acá, paneles, entro.
Opción más sencilla, ¿no? Esto lo voy poniendo acá, creo que es lo mismo. Descargar como XLS. Y acá está mi informe. Si no directamente, cuando estoy creando un informe, o sea, agarro cualquiera de estos de los que armamos hoy. Exportar. Le puedo decir si quiero que me deje las filas, digamos, las cosas que están mergeadas juntas o no, o sea, si eso lo voy a procesar por algo, le pido que no, si es solamente para presentar, le voy a decir que sí. ¿Sí? Perfecto, Entonces, Daniel. Dice Humberto que muchas gracias, que excelente. bueno, y muestro lo último, igual que ya estamos en hora más o menos. Yo tengo este archivito, index, una paginita común con, bueno, hello world, no hello world, una paginita común, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Una de las cosas que tiene esta herramienta que me va a permitir, por ejemplo, decirle que me incruste este reporte o un tablero determinado. Copiar, cerrar. Voy a entrar a este archivo abriendo, editándolo. Debajo de esto le voy a pegar todo lo que el choclo que me decía ahí para incrustar. Lo voy a grabar. Voy a volver acá, le voy a dar actualizar. Bueno, me va a pedir iniciar sesión, obviamente. Y ahí me mostró un reporte. Podría mostrar directamente un tablero, ¿no? Se podría poner cualquier cosa. Hay que definirla después todas las partes. Bueno, justo no fue el mejor ejemplo que armé. Vamos a poner uno más lindo. Creo que no sé si tiene que ver con el body, algo así, yo de HTML, poco y nada. No sé si tiene que ver con esto, la verdad no lo sé. Vamos a poner un tablero directo. ¿Sí? O sea, esto lo que nos va a permitir es pensar en el desarrollo de aplicaciones de maneras distintas. O sea, si yo tengo una aplicación que ya tengo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una web que le doy a mis clientes y quisiera darle la posibilidad de que el cliente vea información de su actividad, lo podría hacer a través de eso sin tener que estar desarrollándolo a nivel de programación, sino simplemente incrustando cosas de Good Data en la página HTML, JSP, o sea, cualquier página en definitiva que se use para una web. ¿Se entendió esto? Por ahí es un poquitín técnico, pero cambia mucho la forma de desarrollar las aplicaciones que uno Dani, quisiera hacer. tenemos una consulta de José Javier.
Él pregunta, ¿el tablero en HTML se puede hacer de forma interactuada con los datos? Por ejemplo, si va cambiando las Sí, informaciones. de hecho, fíjense esto. No está incrustando la imagen del tablero, sino es en vivo. Fíjense, ahí no estoy en Good Data, estoy en, ¿cómo se llama? En el HTML, acá está. El Hello World. Esto lo incrusté dentro del HTML. Es en vivo. Por eso, si viste cuando quise poner el reporte, me pidió inicio de sesión. Sí, o sea, obviamente va a consumir un usuario. No es que cuando te pide un usuario tiene toda la parte de seguridad, pero te cambia la forma de desarrollar una aplicación, por ejemplo. En donde si tenés, no sé, el caso típico es una web para clientes, en donde le quiero mostrar toda la estadística de ventas, de qué compró, qué no compró. No tengo que estar desarrollando en alguna herramienta JavaScript o cualquiera de los frameworks que exista, un gráfico, KPI, si no puedo directamente embeber algo que haya desarrollado en Good Data, que es bastante más sencillo, ¿no? ¿Se entendió? José creo que fue el que preguntó, ¿no? Sí, José Javier. Sí, muchas gracias, Daniel. Bueno, por mi parte, si no hay nada, ninguna consulta, yo era más o menos a grandes rasgos lo que tenía para mostrar. Sí, de nuevo, a ver, vamos a separar la herramienta de lo que es el modelo, perdón, doy una cosita más, para que quede claro. Cuando nosotros hablamos de modelo, no estamos hablando de estos gráficos en sí, sino cuando acá hablamos, entramos a gestión, vemos atributos, vemos que tengo todo esto, pero en realidad tengo, por acá tengo una carpetita trash, todo un montón de atributos que para la demo no están configurados, que son los que se configuran cliente por cliente en base a la realidad del cliente. Lo mismo pasa con todo lo que tiene que ver con hechos, con métricas. O sea, yo sé que especialmente para los no técnicos es lo más difícil de entender. O sea, pero lo que les quiero transmitir es que el modelo en sí no es este reporte. Este reporte ustedes lo van a, si no les gusta, los tiran y los hacen de vuelta, pero lo importante es que ya tienen todo esto que está acá, todos los qué y los cómo, ya prearmados, y de nuevo, cuando si ustedes no usan familia y usan marca, dirá marca, y tienen como 30 atributos para la marca, para el cliente, y está contemplando información financiera, financiera, comercial, de contabilidad. Sí, o sea, por ejemplo, doy algunos ejemplos de la parte financiera, un análisis de días en la calle, vencido a vencer, en la parte contable, una serie de KPIs, no, perdón, esto no. En la parte contable, justo en esta, perdón, en esta demo no estaba en esta. Una evolución de KPIs, de distintos indicadores, o sea, poder sacar, por ejemplo, estos son algunos indicadores típicos de análisis, en este caso patrimoniales. Con la misma armamos todo el análisis, por ejemplo, en otra.
todo el análisis de indicadores de estado de resultados, por ejemplo, utilidad neta sobre ventas, evita sobre ventas, EBIT sobre ventas, EBT sobre ventas, análisis de contribución por marca, digamos. Hay un montón, digamos, de info de que el modelo va a permitir sacar información de este estilo que dependerá básicamente de la cultura administrativa de la empresa, ¿no? O sea, y de el modelo de negocios de la empresa, digamos, que son, hay algunas completamente distintas, e inclusive nos ha pasado en empresas del mismo rubro que con culturas y formas de ver las cosas completamente distintas. Ahora sí, Dani, tenemos una última consulta de Andrea Domínguez. Ella pregunta, ¿tienen planteado en este sistema el resguardo documental, digitalizarlo y resguardarlo? digamos, para eso la herramienta de Totus es Fluid, no es Good Data. O sea, digamos, Jennifer, o sea, se contactan con Totus, Totus tiene una herramienta que es Fluid, que es bastante, digamos, que entre una, es una suite de productos que la licencia en realidad es para todas, es por usuario y con un usuario, cada usuario accede a todas. Una de las herramientas especialmente es para toda la parte documental, del manejo documental. ¿Sí? Workflow, manejo documental, vas de comunicaciones para hacer procesos, o sea, realmente es una herramienta muy, muy fuerte. Te recomiendo, si estás por ese lado, que le pidas a Jenny para que se contacten por el tema de Fluid. No es el objetivo de Good Data toda la parte documental. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Andrea, te vamos a enviar información acerca de este producto para que puedas analizarlo. Bien, Daniel, creo que ya estamos en hora. Muchísimas gracias a vos por hacernos la presentación. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y participar en este webinar. Finalizado, cuando finalicen la sesión, van a ver que van a tener una encuesta muy cortita donde pueden dejarnos comentarios o alguna consulta adicional que no haya podido ser resuelta en medio del webinar. Daniel, nuevamente, muchísimas gracias por tu presentación y por tu tiempo. Y bueno, nos vemos en otra edición. Bueno, gracias a todos nuevamente. Y bueno, cualquier cosa se contactan y les respondo sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Hasta luego.